Bueno, buenos días a todo el mundo. Vamos con el último tema del curso y vamos a empezar el tema de los números complejos. El tema este consiste en dar un pasito más, ¿vale? En el tipo de números que vosotros conocéis, ¿vale? Recordamos que empezasteis conociendo los números naturales allá por primaria, ¿vale? No servían exclusivamente para contar. Cuando trabajabais con los números naturales, os decían que a un número más pequeño no se le podía restar un número mayor. Posteriormente, cuando conocisteis los números enteros, visteis que eso no era del todo verdad. Y después de los números enteros, conocisteis los números racionales, fracciones, decimales. Y por último, conocisteis los números reales. Bueno, pues ahora vamos a dar un pasito más, ¿sí? Como sabéis, los números surgen por necesidades, los naturales para contar, los enteros para poder contemplar valores negativos, las fracciones para poder dividir. Y ahora los complejos surgen por la necesidad que tenemos de resolver todas las ecuaciones, por ejemplo, cualquier tipo de ecuación o cualquier, en realidad, surgen por la necesidad que tenemos de resolver raíces negativas, ¿vale? Hasta ahora siempre se os dijo que la raíz de un número negativo no existía, pero en los números complejos sí que existe. Vale, entonces vamos allá, empezamos con el tema, el punto 1, le vamos a llamar números complejos. Y vamos a definirlos, vamos a ver en qué consisten, vamos a ver cómo se dibujan, para después, en el punto 2, ver cómo son las operaciones de los números complejos. Y en esto va a consistir este vídeo, ¿vale? Entonces, primero, ¿cómo surge este número complejo? Bueno, surge, repito, de la necesidad de resolver raíces negativas, ¿vale? Nos interesa saber cuál es la raíz de un número negativo y por esa necesidad surgen estos números. Entonces, lo primero que vamos a definir es lo que llamamos la unidad imaginaria. ¿Y qué es esto de la unidad imaginaria? Bueno, pues es precisamente como le llamamos a la raíz de menos 1. Y a la raíz de menos 1 la llamamos con la letra I de imaginaria. Entonces, en el momento que nosotros definimos la raíz de menos 1 como I, ya podemos resolver cualquier raíz. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque si yo tengo raíz de menos 4, esto es lo mismo que raíz de 4 por menos 1. Sabéis que la multiplicación, que la raíz de una multiplicación es lo mismo que la multiplicación de las raíces. Entonces sería raíz de 4 por raíz de menos 1. Raíz de 4 es 2 y raíz de menos 1 es I. ¿Vale? Bien. Fijaros que la unidad imaginaria verifica que si la elevo al cuadrado me da menos 1. Si yo elevo la I al cuadrado, la raíz se me va. Lo hago por aquí. Sería raíz de menos 1 elevado al cuadrado y esto me daría el menos 1, como dije anteriormente. Bueno, pues definimos ahora lo que es un número complejo. Un número complejo es una expresión de la forma A más BI. Esto es un número complejo, en donde a A le llamamos la parte real y al B le llamamos la parte imaginaria. A y B son números reales, ¿eh? Es decir, A y B puede ser cualquier número, un número decimal, un número entero, una fracción, cualquier número. Bien, un ejemplo, ejemplos de números complejos. Bueno, pues yo qué sé, 2 más 3i, este sería un número complejo.
menos 3 más un medio i, este sería otro número complejo, y así sucesivamente, ¿no? Sería cuestión de dar valores. Bien, a la expresión a más bi le llamamos forma binómica de un número complejo. Posteriormente en el tema veremos que el número complejo se puede representar, se puede escribir de distintas formas. Una es la forma binómica, que es esta de a más bi, y otra pues ya veremos cuáles son, ¿no? Más adelante. Bien, ¿cuándo dos números complejos son iguales? Dos números complejos, a más bi y a' más b'i, son iguales cuando lo son sus partes reales e imaginarias. ¿Qué quiere decir esto? Que a más bi es igual a a' más b'i si se verifican dos cosas. Si a es igual a a' y b es igual a b'. Eso es lo que quiere decir, ¿vale? Bien, acordaros que inicialmente nosotros teníamos los números naturales. Después aparecía un conjunto que englobaba a los números naturales, que son los enteros, para posteriormente aparecer el conjunto de los números racionales que englobaba a los otros dos, tanto al de los enteros como al de los naturales, ¿no? Aparecían también los números irracionales, que era un conjunto externo a los números racionales, y lo que hacía el conjunto de los números reales era unirlos todos. ¿Sí? Bueno, pues el conjunto de los números complejos es un conjunto que incluye a todos los números reales, pero a mayores también incluye a los números que no son reales, los que llamamos números imaginarios, ¿vale? Bien, ¿qué son los números imaginarios? Bueno, pues los números imaginarios son los números complejos cuya parte imaginaria no es cero. Cuya parte imaginaria no es cero. Claro, si la parte imaginaria es cero, eso significa que sería un número real. Acordaros que los números son de la forma a más bi, si b es cero, el apartado bi desaparece y nos quedaría a, que es un número real. ¿Vale? Un número imaginario puro es aquel cuya parte real es cero. Es decir, pues serían los números 2i, voy a poner ejemplos, 2i, 3i, 20i, menos 5i, 3 medios i, así sucesivamente, ¿no? Eso sería lo que llamamos un número imaginario puro. Puro porque no tiene parte real, ¿vale? Los números complejos a más bi y menos a menos bi se llaman opuestos. Opuestos porque tienen la misma parte imaginaria
y la misma parte real pero cambiada de signo, ¿vale? Y los números complejos a más bi y a menos bi se llaman conjugados. Esto es importante para la división de números de números complejos, ¿vale? Un número conjugado a otro es cuando tienen la misma parte real, pero la parte imaginaria está cambiada de signo. Bien, fijaros que estos números que acabamos de conocer ahora me sirven para resolver ecuaciones que antes no podía resolver, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la ecuación x cuadrado más 2x más 5 igual a 0, esa es una ecuación de segundo grado que si me pongo a hacer cuentas sería menos b menos 2 más menos b al cuadrado que es 4 menos 4 por 5, 20 partido por 2. Nosotros hasta ahora lo que hacíamos era llegar aquí y decir no tiene solución, porque la raíz de un número negativo no tiene solución. Ahora sí que tenemos que dar un pasito más y acordaros que hacer una raíz cuadrada de un número negativo es muy sencillo. Simplemente es, hago la raíz cuadrada del número sin olvidándome del signo. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? 4. Pues le pongo la i al lado. Y de aquí pues sacaría estos dos números. Menos 2 más 4i partido por 2 y menos 2 menos 4i partido por 2. Este sería el número menos 1 más 2i dividiendo cada número entre 2. Y este sería el menos 1 menos 2i dividiendo cada número entre 2. Y ya queda resuelta la ecuación, ¿no? Entonces, en donde antes parábamos, decíamos que no tenía solución, pues ahora seguimos y la resolvemos. Bien, ¿cómo representamos un número imaginario? Pues también es muy sencillo. Lo sabemos representar perfectamente porque se representa en un plano, ¿vale? Entonces, vamos a representarlo con ejemplos. ¿Cómo representaríamos el número 2 más 3i? Bueno, primero, el 2 más 3i yo lo puedo ver escrito como un par ordenado, que referente a los números complejos se dice que es el afijo del número, ¿vale? Entonces, el afijo del número 2 más 3i es el par ordenado 2, 3, ¿sí? O el afijo del número menos 1 más 5i sería el par ordenado menos 1, 5. Bueno, pues ¿cómo lo representamos? Pues en un plano, exactamente igual que hacemos con los pares ordenados. Lo que pasa es que aquí no hablamos de eje X y eje Y, porque eje X y eje Y hablamos cuando representamos un punto del plano. Aquí, como estamos representando un número complejo, hablamos de eje real y eje imaginario. La representación es la misma. La parte real sería la primera y la parte imaginaria es la segunda, con lo cual el punto 2, 3, por ejemplo, 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 5. El punto 2, 3 quedaría representado aquí. Este es el número 2, 3. Se le podría representar como un vector unido con el origen. Y el punto menos 1, 5, pues aquí estaría el menos 1, 5, que sería este punto de aquí. Al unirlo me quedaría este vector. Este sería lo voy a escribir este así, el menos 1 más 5i. Este es el punto menos 1 más 5i y el otro es el punto 2 más 3i. Fijaros que representar no es más que dibujar un vector, ¿vale? O dibujar un punto en el plano, como queráis, ¿vale? Bien, dicho esto, nos vamos al punto 2 del tema, que serían las operaciones con números complejos. Bueno, esto es muy fácil, ¿vale? Las operaciones con números complejos es muy sencilla. Vamos a empezar con la suma y la resta. Para sumar y restar números complejos, ¿cómo hacemos? Bueno, pues muy sencillo. Sumamos y restamos sus partes reales e imaginarias. Por ejemplo, si yo tengo el número 3 más 2i más
5 más 6i. Esto sería simplemente coger la parte real, que es estas dos de aquí, y sumarlas. 5 más 3 sería 8. Y la parte imaginaria, que sería estas dos partes de aquí, y sumarlas. 8i también. Esa sería la suma. La resta. Pues si tengo, por ejemplo, 6 menos 5i menos 4 menos 7i, es lo mismo, restar parte real y parte imaginaria. Sería restar 6 menos 4, que es 2, y menos 5 menos 7, es decir, menos 5 más 7, más 2i. Ese sería el resultado. ¿Vale? Fijaros que no es más que restar dos números, la parte real y la parte imaginaria, por separado. Multiplicaciones, también es muy sencillo. La multiplicación también es muy sencilla, porque ¿cómo multiplico dos números imaginarios? 3 más 4i por 2 menos 5i. Bueno, pues multiplico todo por todo, ¿vale? Como hacíamos con los polinomios, exactamente igual. El 3 lo multiplico por 2 y me da 6. El 3 multipliqué primero 3 por 2, ¿vale? Ahora multiplico el 3 por menos 5i, que sería menos 15i. Ahora el 4i por 2, que sería más 8i. Y por último el 4i por menos 5i, que sería menos 20i cuadrado. Fijaros que es una multiplicación exactamente igual que lo que hacíamos con polinomios. Lo que pasa que en vez de aparecer x aparece una y. Ahora, ¿qué sucede aquí? Se pueden hacer cuentas. ¿Por qué? Porque fijaros, estos dos se pueden sumar. Menos 15i más 8i es menos 7i. ¿Y cuánto daba i al cuadrado, que lo vimos antes? Aquí arriba vimos antes que i al cuadrado, ¿dónde estaba? Aquí está. Aquí lo tenemos. I al cuadrado, ¿cuánto era? Menos 1, ¿verdad? Entonces, si yo ahora me voy abajo y en vez de i al cuadrado pongo un menos 1, sería menos 20 por menos 1, que sería lo mismo que más 20. Con lo cual ya puedo sumar el 20 y el 6, y el 6 me quedaría 26 menos 7i. Y este sería el número resultado, el número complejo que se obtiene al multiplicar esos dos números. Entonces, fijaros que multiplicar no es más que multiplicar como si fueran polinomios, digamos, ¿no? O binomios en este caso. Multiplicar el primero por el primero por el segundo por el primero, el segundo por el segundo. Y hay que tener en cuenta que i al cuadrado es igual a menos 1. ¿Vale? Y por último, para acabar este vídeo, vamos a hablar de la división. La división sí que, a ver, es fácil también, pero es un poco más laboriosa, porque si yo quiero dividir dos números complejos, lo que tengo que hacer es multiplicar y dividir por el conjugado. Por ejemplo, si yo tengo el número complejo 5 menos 3i dividido entre 4 más 2i, para hacer esto, lo que tenemos que hacer es multiplicar y dividir por el conjugado del de abajo. ¿Vale? Acordaros que el conjugado era cambiarle el signo a la parte imaginaria. Es decir, me quedaría arriba 5 menos 3i multiplicado por 4 menos 2i. Y abajo me queda el 4 más 2i multiplicado por el 4 menos 2i. Es decir, estoy copiando la misma división aquí. Estoy dividiendo 5 más 3i entre 4, 5 menos 3i entre 4 más 2i, y lo multiplico arriba y abajo por el mismo número, con lo cual no cambio nada. ¿Pero qué gano con esto? Pues fijaros, lo que gano con esto es que arriba puedo multiplicar. Voy a multiplicar poco a poco. 5 por 4 es 20. 5 por menos 2i, menos 10i. Menos 3i por 4, menos 12i. Y menos 3i por menos 2i es más 6i cuadrado. Acordaros que el i cuadrado era menos 1. Y abajo, si os dais cuenta, lo que tenemos es suma por diferencia. ¿A qué era igual la suma por diferencia? A diferencia de cuadrado sería 4 al cuadrado menos 2i al cuadrado. ¿Sí? Seguimos haciendo cuentas y me queda arriba 20 menos 22i menos 6. Porque acordaros que i al cuadrado era menos 1. Y abajo me queda 4 al cuadrado, que es 16,
menos 2i elevado al cuadrado. Al ser 2i elevado al cuadrado, tengo que elevar al cuadrado el 2 y la i. Claro, ¿qué pasa? Que i al cuadrado, como me daba menos 1, lo que va a hacer es que el signo menos del medio se convierta en más. Por eso ya lo voy a poner aquí más. Y 2 al cuadrado es 4. Pues 2 más 4. ¿Sí? Fijaros que ahora que venimos del tema de vectores, bueno, ahora os lo comento al acabar esto. Voy a acabar esta operación. Sería 20 menos 6, 14, menos 22i. Y abajo es 20. Este sería el número complejo, que es lo mismo que 14 veinteavos menos 22 veinteavos i, si lo queréis ver escrito así. Bueno, lo que os decía antes, ¿no? Acordaros cuando hablábamos de dibujarlo. Un número complejo no era más que un vector. ¿Sí? ¿Cómo le calculábamos el módulo a un vector? Si estaba el vector referido a la base canónica. Era cogerle y calcular la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, ¿verdad? Bueno, pues fijaros que si yo tengo un número complejo z y su conjugado, el conjugado de un número complejo se escribe con la misma letra con una raya horizontal encima. Bueno, pues al multiplicar un número complejo por su conjugado, no estoy haciendo otra cosa que calcular el módulo de ese número complejo al cuadrado. Os dais cuenta que estoy elevando al cuadrado la primera componente, esta de aquí, elevando al cuadrado la segunda componente, lo vais a ver aquí mejor, elevando al cuadrado la primera componente, esta de aquí, elevando al cuadrado la segunda componente, esta de aquí, porque al elevar al cuadrado, ¿sí?, esto se convierte en más y estoy sumándolo. Entonces, si el número complejo es de la forma a más bi, multiplicar z por el número complejo z por su conjugado sería hacer a al cuadrado más b al cuadrado, que es lo mismo que el cuadrado del módulo del número, ¿vale? Para relacionarlo un poco con lo que vimos en el tema anterior. Y yo creo que por este vídeo lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque lo que nos interesa en este vídeo es que os familiaricéis con la notación de los números complejos, que entendáis cómo se representa y que sepáis hacer operaciones de suma, resta, multiplicación y división, simplemente. ¿Vale? Vamos a dedicar la semana a trabajar estas operaciones y a practicar este vídeo. Pues un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.